una colección de lo que los griegos, los romanos, los hititas, todos los hebreos tenían que decir, y estaba en un solo lugar. Algunos de los descubrimientos más aterradores de la historia de la humanidad estaban encerrados en las páginas de libros y manuscritos antiguos. Pero nada te prepara para el impactante descubrimiento realizado recientemente por unos científicos en la Biblioteca de Alejandría. ¿Qué han descubierto los científicos sobre esta antigua biblioteca que sorprende incluso a los más experimentados? Permanezca atento a este vídeo para descubrirlo. Cuando se describe una antigua biblioteca como el espejo del mundo, sabrías que era mucho más que una colección de pergaminos o libros. Este casi mito es tan increíble que a algunas personas les cuesta creer que existiera. Sumergirse en los orígenes de la biblioteca nos sumerge en un torbellino de historia, misterio y debate académico. Era un extenso complejo de aprendizaje, pensamiento e intercambio académico. La Biblioteca de Alejandría es una de las señas de identidad de la ciudad costera de Egipto. Fundada en el siglo III a.C., se atribuye a Ptolomeo Wonsotta, sucesor de Alejandro Magno y fundador de la dinastía tolemaica en Egipto. Los Ptolomeos eran apasionados mecenas de las artes y las ciencias, y bajo su reinado, Alejandría se convirtió en la estrella brillante del saber y la cultura. Sin embargo, los orígenes exactos de la biblioteca están rodeados de misterio. Algunas versiones sugieren que fue Ptolomeo II Filadelfo, hijo de Ptolomeo I, que realmente lo estableció. Las teorías sobre quién construyó la biblioteca son variadas y ricas. Algunos sugieren que Demetrio de Falerón, político ateniense y alumno de Aristóteles, fue reclutado por Ptolomeo el Helecho para encabezar el proyecto. ¿Por qué se construyó la biblioteca mágica? Con el audaz propósito de albergar todo el conocimiento humano bajo un mismo techo. Esta ambición condujo a la agresiva estrategia de adquisiciones de la biblioteca, que incluía la compra de pergaminos y libros de todo el mundo conocido, e incluso su incautación en los barcos que atracaban en el bullicioso puerto de Alejandría. En cuanto a su construcción, la biblioteca formaba parte de un complejo mayor conocido como Museo de Alejandría, que también incluía aulas, observatorios y viviendas para los eruditos. Puede imaginarse el escenario como una universidad moderna. La propia biblioteca era una maravilla arquitectónica. Fuentes antiguas afirman que contenía entre 400.000 y 700.000 pergaminos, una cifra asombrosa que habla de la amplitud y profundidad de su colección. Era una estructura de varios pisos con aulas, salas de reuniones y filas de estanterías llenas de rollos de papiro. La ubicación de la biblioteca en el Distrito Real de Alejandría, cerca del palacio, subrayó su importancia para la dinastía tolemaica y su papel como centro de cultura y erudición helenísticas. La proximidad de la biblioteca al mar facilitaba el intercambio de ideas, ya que a sus puertas acudían eruditos de todo el mundo mediterráneo. Las descripciones de la biblioteca suelen evocar imágenes de vastas salas repletas de eruditos, el aire espeso con olor a papiro y tinta. Era un lugar al que acudían a aprender las mentes más brillantes del mundo antiguo, enseñar y debatir como animales sedientos a un abrevadero. De las matemáticas y la astronomía a la literatura y la filosofía, la Biblioteca de Alejandría representaba la cúspide del saber antiguo. Una de las figuras más notables asociadas a la Biblioteca de Alejandría fue Hipatia de Alejandría. Sin embargo, tendría un final brutal. Como matemático, astrónomo y filósofo, su papel en el período tardío de la Biblioteca Alejandrina, a menudo llamada la hija de la biblioteca, fue fundamental. Hipatia de Alejandría fue una destacada matemática y filósofa, y consejero de Hipatia. Contribuyó activamente a la vida intelectual de Alejandría, realizando importantes avances en matemáticas y astronomía, y participar apasionadamente en el discurso filosófico. Las conferencias de Hipatia atraían a un público muy diverso, desde jóvenes estudiantes ansiosos hasta eruditos experimentados, todos atraídos por su elocuencia, inteligencia y la
la profundidad de su comprensión. Era conocida por enseñar las obras de Platón y Aristóteles, tendiendo un puente entre las tradiciones filosóficas clásicas y el pensamiento contemporáneo de su época. Su aula era un faro de iluminación. Promover un enfoque racional de la comprensión del universo, libre de supersticiones y dogmas. Aparte de su labor docente, Hipatia realizó importantes aportaciones al campo de las matemáticas, especialmente en el ámbito de la geometría y el álgebra. Se le atribuye la invención del astrolabio, un dispositivo crucial para la navegación y la comprensión de los movimientos de las estrellas. Su trabajo sobre las secciones cónicas impulsó el estudio de las formas geométricas y tuvo implicaciones para el desarrollo de teorías más avanzadas siglos después. Sin embargo, la prominencia de Hipatia en un mundo intelectual dominado por los hombres, su influencia política y su adhesión a la filosofía pagana en medio de la creciente marea del cristianismo la convirtieron en una figura controvertida. En marzo de 415 EC, esta tensión culminó en una tragedia que resonaría a través de los tiempos. Hipatia fue víctima de un brutal asesinato a manos de una turba cristiana, un grupo incitado por rumores y enardecido por el fanatismo religioso. La mafia, liderada por una ferviente secta conocida como los Farabalani, emboscaron a Hipatia mientras viajaba por la ciudad. En un espantoso acto de violencia, la arrastraron de su carro, la llevó a una iglesia, y allí la desnudó y la mató. Después despedazaron su cuerpo y quemaron los restos, borrando su presencia de Alejandría, en un bárbaro intento de sofocar la influencia de los intelectuales paganos y consolidar el auge de la ortodoxia cristiana. El asesinato de Hipatia marcó un punto de inflexión en la historia de Alejandría y simbolizó el declive del mundo pagano clásico y el ascenso del cristianismo. Su muerte suele lamentarse como el fin de una era de libertad intelectual y el comienzo de un periodo caracterizado por el dogmatismo religioso y la supresión de la investigación científica. A pesar del brutal final de su vida, el legado de Hipatia perduró. Se convirtió en símbolo de la pérdida del conocimiento antiguo y en mártir de la causa de la razón y el saber. La historia de Hipatia, una mezcla de brillantez y tragedia, sigue inspirando a quienes valoran la búsqueda del conocimiento por encima de la ignorancia y la tolerancia por encima del fanatismo. Sus aportaciones a las matemáticas, la astronomía y la filosofía, así como su papel de mujer intelectual en una sociedad patriarcal, asegurar que su luz, aunque apagada con violencia, sigue iluminando el camino de la investigación y la búsqueda de la comprensión. ¿Qué contenido mágico contenía el vientre de esta biblioteca mística? Pues bien, imagínese que recorre sus vastos pasillos, rodeado de obras que marcarían el curso de la historia. El contenido de esta magnífica biblioteca era tan diverso como profundo y abarcaba todos los temas imaginables, desde las artes y las ciencias hasta la filosofía y la medicina. Tristemente, algunos de ellos se han perdido para siempre para la humanidad. Imagina las obras perdidas de grandes mentes como Pitágoras, Hiparco y Apolonio de Perga. En los rincones de la gran biblioteca, Pitágoras, dejando atrás su profunda conexión con los números y el cosmos. Tratados que exploran la propia música de las esferas, una armoniosa sinfonía celestial que une el universo. En estos pergaminos invisibles, ¿podría Pitágoras haber insinuado la existencia de universos paralelos? ¿Reinos en los que sus teoremas matemáticos adquirían nuevas dimensiones inimaginables? Hiparco, padre de la trigonometría, probablemente cartografió estrellas y constelaciones en manuscritos de una precisión sin parangón. Tal vez incluso vislumbrar la procesión de los equinoccios o el bamboleo del eje de la Tierra. Sus obras perdidas podrían contener las primeras teorías sobre el movimiento de los cuerpos celestes que preceden en milenios a la astronomía moderna. ¿Y qué hay de Apolonio de Perga? ¿El gran geómetra?
Sus tratados sobre las secciones cónicas podrían haber sentado las bases para comprender las órbitas elípticas de los planetas, un concepto que no llegó a realizarse hasta la época de Kepler. ¿Desveló Apolonio secretos del cosmos que permanecerían ocultos hasta la era de los telescopios? Entre los pergaminos había volúmenes dedicados a la alquimia astral, una antigua práctica en la que el cosmos desempeñaba un papel fundamental en la transmutación de los elementos. Estos textos podrían haber detallado momentos de conjunciones cósmicas en los que los planetas se alinearon de tal manera que el plomo pudo convertirse en oro. O eso susurraban los alquimistas entre ellos. Los secretos de estos acontecimientos celestes, su poder aprovechado a través de rituales esotéricos perdidos en el tiempo, podría haber revelado un universo más interconectado y mágico de lo imaginado. Oculto en las profundidades de la biblioteca, podría haber pergaminos que contuvieran la ecuación definitiva, un código cósmico capaz de unificar las fuerzas de la gravedad y la luz. Este santo grial de la física, buscada por los científicos modernos en forma de teoría del todo, podría haber sido inscrita en papiro, sus secretos a la espera de desvelar los misterios del universo. ¿Se acercaron los antiguos a la comprensión del tejido de la realidad, codificando sus conocimientos en símbolos y ecuaciones que apuntaban a una verdad cósmica unificada? Quizá el contenido más intrigante eran los pergaminos dedicados al concepto de viaje en el tiempo. Eratóstenes, conocido por calcular la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa, podría haber profundizado en la existencia teórica de los agujeros de gusano, pasajes a través del espacio-tiempo que podrían doblar el tejido de la realidad misma. Y Arquímedes, con su genio para la invención y su comprensión de la óptica, podría haber teorizado sobre la curvatura del tiempo con espejos, un concepto que está a caballo entre la ciencia y la magia. Estos antiguos eruditos, con su intelecto incomparable y su curiosidad sin límites, podrían haber escrito tratados sobre la manipulación del tiempo y el espacio, explorar el potencial de las cápsulas del tiempo que algún día podrían abrir las generaciones futuras. Sus pergaminos perdidos para la historia encierran la promesa de revelar el viaje en el tiempo, un concepto que sigue fascinando y dejando perpleja a la ciencia moderna. En el corazón de este paraíso intelectual, conocido como la Biblioteca de Alejandría, eran las obras de Aristóteles, el polímata cuyos escritos abarcaron una impresionante variedad de temas, de la lógica y la metafísica a la ética, política y biología. Las aportaciones de Aristóteles a la biblioteca fueron monumentales, ya que ofrecieron a las generaciones futuras un sistema completo de filosofía y ciencia occidentales. Sus textos sobre biología, en el que describió minuciosamente diversas formas de vida, diseccionándolos y clasificándolos, fueron revolucionarios. Estas obras sentaron las bases, piedras para el método científico, y se especula que influyeron en innumerables eruditos que frecuentaban la biblioteca. Luego estaba Euclides, el padre de la geometría, cuya obra fundamental, Elements and era una pieza central de la colección matemática de la biblioteca. Elementos no era solo un libro de texto de geometría, fue una síntesis sin parangón de los conocimientos matemáticos de la época, organizado en un marco lógico que ha influido en las matemáticas hasta nuestros días. Los usuarios de la biblioteca habrían estudiado sus proposiciones y pruebas, enzarzándose en animados debates en las sombrías alcobas de la biblioteca. Arquímedes, otra lumbrera, cuyas obras adornaban las estanterías de la biblioteca, era un genio de la ingeniería y las matemáticas. Sus tratados sobre la palanca, las poleas y la flotabilidad fueron pioneros. La biblioteca albergaba sus trabajos sobre espirales, la aproximación de la mundialmente famosa tarta y el principio de la palanca. Las teorías e inventos de Arquímedes, documentados en los pergaminos de la biblioteca, representaban algunos de los pensamientos tecnológicos y matemáticos más avanzados de la antigüedad. Más allá de estos gigantes del mundo antiguo, la biblioteca era un faro para eruditos, poetas y científicos. Los trabajos de Hipócrates, padre de la medicina, con su enfoque empírico de la curación y la enfermedad, habría sido una piedra angular de los textos médicos de la biblioteca.
su juramento hipocrático, un documento fundamental en la historia de la ética médica, podrían haber sido estudiados y jurados por los antiguos médicos de Alejandría. La biblioteca también contenía las primeras obras sobre astronomía y geografía. Eratóstenes, el bibliotecario jefe en un momento dado, realizó aportaciones extraordinarias, como el cálculo de la circunferencia de la Tierra con notable precisión y la concepción de los conceptos de latitud y longitud. Sus obras, guardadas en la biblioteca, habría sido inestimable para los eruditos y exploradores de la época. En el ámbito de la literatura y el teatro, la biblioteca no tenía parangón. Albergaba las obras de Homero, Sófocles, Eurípides y otros titanes de la literatura griega, conservando los cuentos épicos y las tragedias que se siguen representando hoy en día. La colección de estos textos de la biblioteca garantizaba que el patrimonio poético y dramático de Grecia siguiera inspirando y educando a generaciones. La biblioteca no se limitaba a preservar el conocimiento existente. Fue un catalizador de nuevos descubrimientos e ideas. Especulaba que dentro de sus muros, los eruditos desarrollaron las teorías precursoras de los conceptos modernos que aún afectan a nuestras vidas. Una de estas teorías es el atomismo. La teoría del atomismo, un concepto angular en los anales de la ciencia, en realidad sus orígenes se remontan a la antigua Grecia, donde surgió por primera vez como una audaz propuesta filosófica, promovida por Leucipo y su alumno más famoso, Demócrito, hacia el siglo V a.C. El atomismo introdujo una idea que fue revolucionaria: el universo y toda la materia dentro de él se compone de partículas diminutas e indivisibles llamadas átomos. Esta teoría fue un asombroso salto en el pensamiento, sugiriendo que todo, desde las estrellas en el cielo hasta la arena bajo nuestros pies, estaba formado por estos átomos moviéndose por el vacío. Demócrito, con su afirmación de que los átomos no se podían cortar, del griego atomos, que significa indivisible, puso los primeros ladrillos conceptuales de lo que se convertiría en la teoría atómica moderna. Imaginó los átomos con formas y tamaños diferentes, influyendo en las propiedades de la materia que componían. Este atomismo primitivo no era solo una teoría científica, sino una postura filosófica que afirmaba una explicación naturalista del mundo que se alejaba de las interpretaciones mitológicas. Avancemos hasta el siglo XIX, y la antigua teoría del atomismo comienza a asentarse en la ciencia empírica. John Dalton, basándose en el trabajo de químicos anteriores, propuso una teoría atómica moderna a principios del siglo XX. 1800, transformando el atomismo de especulación filosófica en principio científico. En el siglo XX, el atomismo siguió evolucionando con la llegada de la mecánica cuántica y el descubrimiento de estructuras subatómicas como protones, neutrones y electrones, que revelaron que los átomos no eran tales, de hecho, indivisibles. El trabajo de científicos como Ernest Rutherford y Niels Bohr, y más tarde el desarrollo de la teoría cuántica por Max Planck, Albert Einstein y otros, pelado las capas del átomo, mostrando un complejo mundo interior de partículas y fuerzas. Más allá de la química y la física, las implicaciones del atomismo se extienden a la cosmología, donde las teorías sobre los orígenes del universo, como la teoría del Big Bang, se basan en la comprensión fundamental de las partículas atómicas y subatómicas. También ha influido en la biología, donde la base molecular de la vida se entiende a través de las interacciones de los átomos en el ADN y las proteínas. Otra teoría que procede de la Biblioteca de Alejandría y que sigue dando forma a la ciencia moderna es el modelo heliocéntrico del sistema solar, que postula que la Tierra y los demás planetas orbitan alrededor del Sol. Es un salto monumental en nuestra comprensión del cosmos. Esta teoría, que provocó una revolución en la astronomía y la física, tiene su origen en la antigua Grecia. Quizás las primeras semillas de esta idea se sembraron en los salones sagrados de la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca Alejandrina, como epicentro del conocimiento y la erudición en el mundo antiguo, desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento astronómico. Entre pergaminos y eruditos, las obras de Aristarco de Samos,
astrónomo y matemático que vivió en el siglo III a.C., propuso un modelo que cuestionaba la visión geocéntrica del universo que había dominado la astronomía griega. La teoría heliocéntrica de Aristarco, sugiriendo que el Sol, no la Tierra, estaba en el centro del universo y que la Tierra giraba a su alrededor, fue revolucionario. Aunque sus ideas no obtuvieron una aceptación generalizada en su momento, eclipsado por los modelos geocéntricos de Aristóteles y Ptolomeo, la Biblioteca de Alejandría sirvió de depósito de estos pensamientos radicales, preservándolos para las generaciones futuras. El entorno intelectual de la Biblioteca de Alejandría, fomentar la investigación y el debate abiertos, fue crucial para el desarrollo y la conservación de ideas tan innovadoras. Aunque la biblioteca en sí no sobrevivió al paso del tiempo, el espíritu de investigación que encarnaba perduró, inspirando a los eruditos renacentistas que más tarde retomarían y defenderían el modelo heliocéntrico. Nicolás Copérnico, en el siglo XVI, revisó la teoría heliocéntrica. Publicación: The Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre las revoluciones de las esferas celestes. Sentó las bases de la astronomía moderna. La obra de Copérnico, desafiando siglos de dogma geocéntrico, puede considerarse un descendiente intelectual directo de las ideas conservadas y alimentadas en la Biblioteca de Alejandría. El modelo heliocéntrico sentó las bases para la revolución científica del siglo XVII, con figuras como Johannes Kepler y Galileo Galilei, basándose en los fundamentos de Copérnico. Las leyes del movimiento planetario de Kepler y las observaciones telescópicas de las lunas de Júpiter, realizadas por Galileo, aportaron pruebas empíricas que respaldaban el modelo heliocéntrico, erosionando aún más el paradigma geocéntrico. El desarrollo del modelo heliocéntrico también allanó el camino para la ley de gravitación universal de Isaac Newton, que ofrecía una explicación matemática de las órbitas planetarias que confirmaba el papel central del Sol en la dinámica del sistema solar. Esta comprensión de las fuerzas gravitatorias fue una piedra angular en el desarrollo de la mecánica clásica, que configurarán el panorama científico de los siglos venideros. En la era moderna, el modelo heliocéntrico ha dado lugar a asombrosos descubrimientos en astrofísica y cosmología. La exploración de nuestro sistema solar mediante misiones espaciales, el estudio de otras estrellas y sus sistemas planetarios, y la comprensión de la estructura a gran escala del universo, se derivan del cambio fundamental de perspectiva que representó el modelo heliocéntrico. Otro elemento básico de la educación moderna que hunde sus raíces en la mística Biblioteca de Alejandría es el cálculo. El cálculo es el estudio matemático del cambio continuo, y es un pilar sobre el que se asienta gran parte de la ciencia y la ingeniería modernas. Este campo tiene orígenes que se remontan a siglos atrás, entrelazándose con el legado de la antigua Biblioteca de Alejandría. Aunque el cálculo, tal como la conocemos, se desarrolló formalmente en el siglo XVII por Sir Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz, sus raíces conceptuales se remontan a las investigaciones matemáticas y filosóficas conservadas y fomentadas en el paraíso intelectual de Alejandría. Los elementos de Euclides, como ya se ha mencionado, se convirtió en una piedra angular del pensamiento matemático, influyendo en innumerables generaciones de matemáticos. Aunque el propio Euclides no desarrolló el cálculo, su enfoque metódico de la geometría y el uso riguroso de las demostraciones establecieron una norma para el razonamiento matemático que acabaría conduciendo al desarrollo del cálculo. Arquímedes, quizás el mayor matemático de la antigüedad, y cuyas obras también se conservaron en la Biblioteca de Alejandría, hizo aportaciones que están directamente relacionadas con los fundamentos del cálculo. Gracias a su método de agotamiento era capaz de calcular áreas y volúmenes de formas y sólidos, acercarse al concepto de límite, una idea fundamental en el cálculo. Los trabajos de Arquímedes sobre espirales, parábolas y la aproximación de P pusieron de manifiesto el uso de los infinitesimales, aludiendo al cálculo diferencial desarrollado milenios después. El ambiente de erudición de la Biblioteca de Alejandría permitió registrar,
estudiar y ampliar estos primeros conceptos matemáticos. La conservación y difusión de los conocimientos matemáticos constituyó un eslabón crucial en la cadena de la historia intelectual. Los matemáticos de Alejandría ampliaron los límites de su campo, sentando las bases para los posteriores avances que culminarían en la formalización del cálculo. El desarrollo directo del cálculo tuvo que esperar hasta la revolución científica del siglo XVII, cuando Newton y Leibniz construyeron de forma independiente sobre los antiguos fundamentos para crear una poderosa herramienta matemática para describir el mundo natural. Las fluxianas de Newton y el cálculo diferencial de Leibniz ofrecían nuevas formas de abordar los problemas del movimiento, el crecimiento y el cambio, revolucionando la física, la astronomía y la ingeniería. ¿Qué fue de la Biblioteca de Alejandría? La desaparición de la Biblioteca de Alejandría está envuelta en el misterio, intriga y especulación. Las teorías sobre su destrucción abarcan siglos e implican a un elenco de personajes históricos que van desde Julio César hasta los primeros líderes cristianos y los califas musulmanes. Cada teoría ofrece una visión de los turbulentos tiempos que atravesó la biblioteca y de las cambiantes mareas de la historia que, en última instancia, condujeron a su desaparición. La teoría de Julio César sobre la desaparición de la Biblioteca de Alejandría está impregnada de la dramática historia de los conflictos antiguos y del papel fundamental desempeñado por una de las figuras más legendarias de Roma. En el 48 AEC, en medio de la agitación de una guerra civil, César se vio envuelto en el asedio de Alejandría, un episodio crítico en su campaña para establecer el dominio sobre el mundo romano. Según los relatos históricos, en un movimiento estratégico para frustrar el avance de sus rivales y mantener su dominio sobre la ciudad, César ordenó a sus tropas que prendieran fuego a sus propios barcos atracados en el puerto de Alejandría. Las consecuencias de este acto de guerra fueron de gran alcance. Se dice que las llamas, nacidas de una táctica militar, se propagaron más allá de los confines de los muelles, envolviendo partes de la ciudad en un infierno devastador. Entre las víctimas de esta conflagración se encontraba supuestamente la Biblioteca de Alejandría. Los expertos debaten sobre el alcance de los daños, y algunos sugieren que la biblioteca sufrió pérdidas significativas, mientras que otros sostienen que solo se vio afectada una parte de su inestimable colección. Este incidente se cita a menudo como un punto de inflexión en la historia de la biblioteca, marcando el inicio de su declive. Sin embargo, la biblioteca siguió existiendo después de la época de César, lo que sugiere que si efectivamente resultó dañada en el incendio, no quedó completamente destruida. Otra teoría apunta al auge del cristianismo y el posterior declive de las instituciones paganas en Alejandría. En el siglo IV de nuestra era, las tensiones entre cristianos y paganos se recrudecen y desembocan en actos violentos y en la destrucción de templos paganos. El Serapeum, un complejo de templos que también albergaba parte de la colección de la biblioteca, fue destruido en el año 390 y uno de la era cristiana por orden de Teófilo, el patriarca de Alejandría, a raíz de un edicto del emperador Teodosio el Abeto para desmantelar los templos paganos. Aunque la destrucción del Serapeum está bien documentada, su impacto en los fondos de la biblioteca sigue siendo objeto de especulación. Algunos historiadores sugieren que este acontecimiento marcó el principio del fin de la Biblioteca de Alejandría, ya que la pérdida del Serapeum disminuyó significativamente sus recursos e influencia. Una teoría posterior se refiere a la conquista musulmana de Alejandría en el año 642 de la era cristiana. Según una historia que surgió siglos después de los hechos, el califa Omar ordenó la destrucción de la biblioteca, afirmando que sus textos o bien eran redundantes con el Corán, y por tanto innecesarios, o bien contradictorios con él y por tanto heréticos. Se cuenta que los pergaminos de la biblioteca se utilizaron para alimentar los baños de la ciudad durante 6 meses. Sin embargo, la mayoría de los eruditos modernos tachan este relato de apócrifo, señalando la falta de relatos contemporáneos que apoyen tal acontecimiento y argumentando que la biblioteca probablemente había dejado de existir en su forma renombrada
mucho antes de la llegada de las fuerzas musulmanas. Tal vez la explicación más plausible del final de la biblioteca no sea un único acontecimiento dramático, sino un prolongado periodo de declive. Alejandría se enfrentó a numerosos retos a lo largo de los siglos, incluida la agitación política, el declive económico y el desplazamiento de los centros de enseñanza y poder de Alejandría a ciudades como Constantinopla y Roma. Además, el panorama cambiante de las becas, con el auge del cristianismo y el declive del paganismo helenístico, puede haber provocado una disminución del apoyo a la institución. Esta teoría sugiere que la biblioteca perdió gradualmente su patrocinio, sus eruditos y su relevancia, desapareciendo en la oscuridad y dejando pocas pruebas físicas de su existencia. Estrechamente relacionada con la teoría de la decadencia gradual, está la idea de que el espíritu de investigación y libertad intelectual que definió la Biblioteca de Alejandría se debilitó con el paso de los siglos. A medida que el Imperio Romano se cristianizaba, la tolerancia hacia el conocimiento pagano y la investigación filosófica que caracterizó el apogeo de la biblioteca fue decayendo. La destrucción de textos considerados paganos o heréticos por las autoridades cristianas puede haber contribuido a la pérdida de la vasta colección de la biblioteca, aunque su estructura física permaneciera. Gracias por vernos. Si disfrutaste el video, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir futuras notificaciones.